Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, hola, hola. Qué bueno que reconozca su patrimonio cercano. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Bien, ya estamos casi en la hora. Vamos a comenzar porque hoy día tenemos que ver esta primera parte que es materia y después vamos a ver todo lo que tiene relación con los grupos de trabajo. Así que vamos a empezar. Lo que vamos a ver hoy es cómo la interpretación del patrimonio es una herramienta eficaz en la gestión de los territorios, de los recursos del patrimonio en cuestión. ¿Ya? Como veíamos en las primeras clases, los programas de interpretación en sus inicios siempre estuvieron enfocados o guiados hacia un propósito educativo y recreativo, pero luego esta forma de ver la interpretación se amplió y llegó a tener o tiene hoy en día un enfoque en donde lo utilizamos como un instrumento para gestionar territorios, para optimizar la forma de trabajar en los territorios de manera así como hacemos uso de ellos, también nos preocupamos de que se mantengan, que se puedan disfrutar, pero que se asegure la preservación del recurso, y para eso usamos la interpretación también como una herramienta eficaz en la comunicación con el visitante. ¿Ya? Como dice acá el segundo punto, la interpretación es parte de la gestión territorial que tiene el foco principalmente puesto en el visitante. Si yo tengo un territorio, me puedo preocupar de la gestión desde el punto de vista del territorio propiamente tal o de las personas que lo visitan. Y en este caso utilizamos la interpretación para justamente enfocarnos en el visitante. ¿Ya? Que todo esto nos lleva, por supuesto, a que el bien se conserve, se preserve, se cuide. En definitiva, como dice allí en la última línea, por favor, acá, disfrutamos de una manera no destructiva del patrimonio que estamos admirando o visitando. Ahí sí. Cuando nosotros ponemos a disposición un recurso natural para abrirlo al público, para que éste pueda disfrutar de sus bondades, siempre vamos a tener impactos y vamos a distinguir en este caso dos tipos de impactos desde el punto de vista de la interpretación. Impactos en el recurso propiamente tal, como lo que vemos aquí, ¿verdad? Con basura, con contaminación, con compactación del suelo, con erosión, daños en la vegetación, perturbación en la fauna. Son cosas que nosotros habitualmente podemos observar cuando vamos a nuestros propios terrenos. El solo hecho de que un lugar se abra a la visitación, con administración o sin administración, siempre va a generar un impacto en el recurso. Pueden ser impactos que son evidentes, muy grandes, muy a la vista, o impactos que van siendo de a poquito, que no se va notando, eh, no llaman la atención a primera vista, pero sí van generando un impacto sobre el recurso. ¿Por qué? Principalmente porque el tema de la basura, por ejemplo, es por una falta de educación, de conciencia en quienes visitan el territorio. Podemos encontrar, por ejemplo, basuras pequeñitas como estas que son tapas de botella, un frasco pequeño, un pedazo de un tenedor plástico, como también podemos encontrar algunas veces, no sé, que la gente va a botar colchones, baños o quizás que otras cosas a los lugares, y cuando digo baños me refiero a tazas de baño que hemos encontrado de repente en quebrados, en lugares donde vamos a visitar, que uno no entiende cómo la gente se tomó la molestia de tomar eso que se desecha en su casa
cargarlo en un auto, cargarlo en algún vehículo e ir a tirarlo a lugares que son, por ninguna parte uno pensaría que es la lógica que sean lugares donde la gente va a pensar en ir a botar sus desechos, ¿verdad? Pero suele suceder. El por qué yo lo adjudico simplemente a una falta de educación, lo que lleva a una falta de conciencia respecto de las propias acciones. El otro impacto que vamos a reconocer cuando se abre o hay un territorio que es visitado por personas es el impacto social, ¿ya? En donde también se ve afectada la calidad de la visita de los usuarios. Esta imagen que está aquí nos refleja claramente lo que les quiero mostrar o les quiero plantear. En lo personal, si yo voy a visitar algún lugar, un territorio, y me encuentro con esta congestión de personas en la primera parte, en el inicio del sendero o en el sendero en general, ya para mí la satisfacción de esa experiencia bajó abruptamente, porque en lo personal estoy hablando al menos, cuando voy a la naturaleza quiero un contacto con la naturaleza y ojalá lo más íntimo, ¿verdad?, con el medio natural, eso quiere decir no saturado de personas. Este recurso acá, desde mi punto de vista, está saturado. Ya con esto, la calidad de la experiencia no va a ser tan buena como yo quisiera si es que llevara clientes a un lugar natural. La interpretación puede ayudar a los visitantes a encontrar lugares que satisfagan sus necesidades y a orientar adecuadamente sus expectativas y a promover un comportamiento de bajo impacto durante la visita. Si nosotros hacemos un programa interpretativo, vamos a querer que el efecto que tenga sobre las personas nos ayude a todo esto que acabo de nombrar allí, que satisfagan sus necesidades, orientar claramente hacia dónde puedo, hasta dónde puedo tener la expectativa respecto de lo que voy a evidenciar, y que el comportamiento de las personas sea el adecuado para el bienestar del grupo y el bienestar del territorio. Entonces, si pensamos a la interpretación como un instrumento, podemos ver que nos puede ayudar bastante en lo que a nosotros nos interesa, que es el cuidado del medio y la satisfacción del público al cual nos estamos dirigiendo. Si nosotros hacemos un buen uso de la información, que es la base de la interpretación, a través de medios que sean efectivos, podemos lograr muchas veces con pocos recursos, no necesariamente con muchos recursos económicos, podemos lograr grandes cambios. Entonces, desde allí se reconoce a la interpretación como un instrumento de gestión que es eficiente. Si tienen alguna consulta, opinión o algo, por favor levanten la mano o abran micrófono. Bien, cuando hacemos interpretación y vamos a manejar esta información, queremos lograr que surjan estas herramientas positivas para manejar tanto el territorio como el bienestar o la satisfacción de las personas, tenemos que tener en cuenta que, primero, el público tiene derecho a visitar espacios protegidos y tiene derecho a conocer y disfrutar del patrimonio. Cuando se cierra algún espacio para protegerlo, claro, estamos protegiendo el espacio, el patrimonio, el territorio, pero por otro lado le estamos negando a las personas la posibilidad de conocer y disfrutar ese patrimonio. Si es patrimonio, es de todos, ¿verdad? Entonces, el público tiene derecho, pero muchas veces ese derecho se mal usa y viene la parte negativa, que es la destrucción o el impacto negativo sobre ese recurso. Entonces ahí tenemos que manejar, pero las personas tienen derecho a visitar y a conocer. Todo patrimonio o todo lugar tiene una capacidad de carga que no podemos sobrepasarla, porque si se sobrepasa va a ir en contra de lo que nosotros queremos mostrar y proteger. Por lo tanto, siempre hay que tener, cuando estamos haciendo planificación interpretativa, hay que tener en cuenta la capacidad de carga, cuántas personas soporta ese territorio, ese lugar, ese espacio físico en relación a
que la gente pueda estar allí sin dañar el patrimonio. Y también el visitante tiene una capacidad de carga en cuanto a que lo que veíamos recién, habría que estar pendientes de con cuántas personas yo puedo asegurarme que van a estar bien, que van a poder ver bien, que van a poder estar seguras, que van a poder estar cómodas y que se van a sentir en contacto con la naturaleza y no metidos, por ejemplo, otra vez como si estuvieran en el Paseo Ahumada, en el centro de Santiago, lleno de personas intentando ver algo. Entonces hay que tener también esa capacidad, que la capacidad de carga también afecta el disfrute de lo que nosotros estamos mostrando. Sí o sí, las visitas van a ocasionar impactos. Eso hay que tenerlo claro. Puede ser más o menos impactos, pero siempre van a provocarlos. Por lo tanto, tenemos que tener claro hasta cuánto estamos dispuestos a que estos impactos sean, hasta qué nivel, hasta cuándo nosotros podemos manejar ese impacto. Y claramente la interpretación se utiliza para gestionar estos impactos negativos que el público va a generar en el área que estamos nosotros trabajando. Cuando nosotros ocupamos la interpretación del patrimonio como un instrumento de gestión, vamos a reconocer ciertas ventajas de este instrumento. Primero, como ya hemos visto, si nosotros estamos gestionando algún territorio a través de la interpretación, claramente la persona que visita el lugar, una vez que se vaya, que se retire del espacio, va a tener una mejor comprensión del lugar que visitó. Se va a ir con una experiencia que esperamos sea grata para él, pero también, aunque no es lo que buscamos, va a salir de ese lugar con un conocimiento mayor respecto del área o del patrimonio que estaba visitando. Por lo tanto, estamos ayudando a que con ese conocimiento esperamos que esa misma persona, otra vez que vaya a visitar otro lugar del oh, ok, ahí volví. ¿Hasta dónde llegaron? ¿O hasta dónde creo? Quedaron. Bueno, redondeando lo primero. Si nosotros logramos que la persona comprenda, conozca, se conecte con el recurso, esa experiencia ya fue benéfica para lo que nosotros planteamos e hicimos en este territorio y es posible que esa misma actitud o ese mismo conocimiento o ese mismo aprendizaje, este público lo pueda volver a replicar en otro lugar. Por lo tanto, vamos a esperar que este beneficio se amplíe en el tiempo. Otra ventaja de la interpretación es que claramente amplía las oportunidades para que el visitante pueda aumentar su disfrute en esta visita, que se quede con experiencias que excedan las expectativas iniciales que tenía y se vaya con una mucho mejor sensación una vez que abandona el lugar en donde nosotros estamos haciendo este programa. Claramente todo esto va a reducir el número de visitantes insatisfechos. Por lo tanto, si cuando nosotros nos planteamos nuestros objetivos, lo que queríamos era mejorar la calidad de la experiencia del visitante, esto nos va a ayudar a lograr esto. Una parte muy importante es que la IP reduce el incumplimiento de las normas que puedan haber en un sector. Ya vamos a ver el por qué. Cuando yo estoy haciendo manejo de un territorio, claramente voy a tener algunas normas que el público tiene que cumplir. Pero muchas veces puede suceder que queda una sensación de imposición o de que nada se puede hacer o que todo está prohibido y que en este lugar que es tan lindo me siento como visitante bombardeado por
normas que me prohíben, 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 prohíben. Y eso ya va a generar un rechazo a primera instancia de la persona que está visitando el lugar. Entonces tenemos que encontrar la forma de entregar normas al visitante, pero que éste las pueda asimilar de forma positiva y que desde allí su comportamiento sea adecuado para el medio en donde estamos trabajando. Pero no lo podemos cargar con negatividad. ¿Qué pasa? Les pregunto a ustedes, cuando se encuentran con letreros de prohibición, no entrar, no hacer, no ir, no venir, y eso se multiplica muchas veces. ¿Alguien tiene alguna visión respecto de eso? ¿Algo que les cause a nivel personal? Escucho. Sí, por acá. Claro, cuando te prohíben algo, igual uno tiende a tener como por iniciativa algo, no sé, como algo negativo respecto a ese mensaje, Uh -huh. pero después, bueno, depende de la persona, eh, uno puede analizar el trasfondo y decir, no, claro, está bien que esté prohibido, pero no todos pueden llegar a esa conclusión. Pero claro, al principio es algo negativo. Exacto. Muchas veces, o sea, ojalá todos tuviésemos la capacidad de analizar, me están diciendo que no o me están prohibiendo esto por algo, hay una razón, ese poder de razonamiento. Y como bien dices tú, no todas las personas tienen esa capacidad. ¿Qué pasaría si en algún territorio ustedes van por algún camino y ven hacia el fondo una cascada maravillosa, pero justo ustedes van pasando por el sendero, pero antes, donde se ve el senderito que te lleva a la cascada, dice no pasar? ¿Cuántos seguirían de camino y cuántos irían a ver la cascada? Si solamente dice no pasar. Incluso si dice pasar, peligro. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sobrepasado esos cartelitos o simplemente ha ido a pesar de que te están diciendo no pases, peligro, y lo que estás viendo al fondo es muy bonito? Tengo 35 alumnos muy responsables. Depende de qué, Carmen. Yo creo que depende del lugar, o sea, si es que es un lugar desconocido, primera vez que voy, sí, quizás no me acercaría, no me metería porque, obvio, no conozco las condiciones y realmente es peligroso, pero claro, si hay un lugar que ya lo he visitado por segunda o tercera vez y sé que no es tan peligroso, sí, lo he hecho, a veces como que me he metido por algunas partes, algunos senderos, con mucho cuidado, porque ya conozco el lugar. Por eso digo que depende de la experiencia y de lo que uno ya conoce. Perfecto. Y como bien decía ahí, bueno, algunos dijeron que sí lo habían hecho y Bastián dice que sí por una foto. Es la típica, voy y vuelvo, saco la foto y me devuelvo. Da lo mismo si te están diciendo que no. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque solo te están diciendo no pasar. Y te están diciendo no pasar peligro, pero tampoco te están explicando mucho más. Entonces, un letrero que diga no pasar o que diga no pasar peligro no es un letrero que está utilizando la interpretación como herramienta. Es solamente información. Y esa información, imagínense, ustedes son estudiantes de tercer año de una carrera que relaciona el turismo con el amor y el cuidado de la naturaleza, y aún así, y yo también he pasado, eh, lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que va a ser seguro, que voy y vuelvo, que prometo, prometo, prometo que voy a fijarme bien donde piso y no voy a pisar ninguna plantita, pero voy y paso. Si nosotros, con el amor a la naturaleza que tenemos, el conocimiento que tenemos, muchas veces podemos sobrepasar esas normas de no. Imagínense lo que pasa con el público común y silvestre, que no tiene necesariamente conocimiento, que no tiene necesariamente conciencia. Ellos aún más. Si de nosotros creo que por lo menos 4 o 5 personas dijeron que alguna vez lo habían hecho, da lo mismo si fue antes o ahora, pero lo han hecho. Imagínense, de un grupo de 35 con personas con conocimiento y con conciencia ambiental, lo hemos hecho, imagínense si lo pudiésemos proyectar esto a un grupo común y silvestre. Claramente es mucho más. Entonces, dime, Bastián. Profe, sí, además depende mucho de cómo esté señalizado también. Por ejemplo, yo esa foto que le digo me la saqué hace muchos años atrás en San Pedro
en un lugar donde se ve como el atardecer, creo que la Piedra del Coyote, pero hay como unas cadenitas muy bajitas, como que en verdad uno da un paso y pasa la cadena, pero está toda la gente pasada la cadena. Hasta tener uno igual dice, "Ay, pues están todos allá y no pasa nada", y uno lo hace igual para sacarse una foto. Ya. ¿Qué podemos ver ahí? Claramente, por lo que tú describes, es un lugar que se presta para que todos quisieran sacarse una foto, sobre todo a la hora del atardecer. Además van todos los tours a ese lugar, como que es una parte de un tour que todos lo hacen. Ya, ¿y supiste por qué no se podía pasar? ¿Había alguna señalización de por fragilidad del recurso o por peligro para la persona? No era por peligro, porque uno se podía caer, porque no era nada, no, o sea, abajo no había nada. Y las piedras pueden Ya, estar sueltas y cosas así, pero era por eso, por el peligro de la gente, pero en ningún momento, por ejemplo, el guía nos dijo, no pasen, no quédense acá, o este es el mejor lugar. No, nada, no había nadie, solo se sacaban fotos. ok. Ya, si tomamos ese lugar como ejemplo, primero, si es por el peligro, no está en que solo el recurso se vea afectado, sino que es la seguridad y la vida o el bienestar de las personas, esa pequeña cadenita no te está diciendo a ti como cliente o como visitante que el peligro es real y es de gran magnitud, por decir algo. Por lo tanto, habría que manejar o mejorar mucho mejor el cómo se administra ese espacio físico. Cuando ustedes, si tienen que trabajar en algún espacio natural, van a determinar que en algún punto del recorrido ustedes consideran que es un buen punto para que la gente pueda leer un cartel o se dan cuenta que el punto es de belleza escénica importante, por lo tanto ustedes tienen que asumir que la gente va a querer sacarse la foto, tienen que ver si el cartero puede pasar por ese lugar o no, si es seguro o no, si tiene la capacidad de reunir a gran cantidad de personas en ese punto o no. Y claramente cuando uno hace un recorrido y propone un recorrido por un sector X, yo no puedo hacer una propuesta de recorrido si solamente he visitado el lugar y siempre que paso por ahí, paso como a las 12 del día, entre las 11 y las 2 de la tarde, es por ahí porque justo queda la mitad. Entonces yo a esa hora voy pasando por el recurso o por el lugar. Tengo que reconocer el terreno a primera hora de la mañana, en la tarde, al atardecer, porque tengo que ver cómo va cambiando. Y si me encuentro con que el lugar a las 6 de la tarde, justo cuando se entra el sol, a mitad de enero, por decir algo, y me doy cuenta que es maravillosa la puesta de sol que se genera, voy a tener que adelantarme a los hechos y voy a tener que asumir que si pasa el sendero por ahí, la gente va a querer conglomerarse en ese punto. Por lo tanto, si decido que el sendero pasa por ese lugar, me aseguraré de que hay un muy buen mirador, que tengo que hacer una intervención allí, tengo que construir algo con barandas altas y con un espacio que sea seguro. Si no tengo los recursos para que así sea, simplemente mi sendero lo redibujo y salgo de ese lugar. ¿Ya? Ahora, si ya el sendero estaba allí y había una prohibición de pasar, lo lógico sería que allí explicara el por qué, en breves palabras, pero explicara el peligro. Porque incluso, supongamos que yo voy a ese lugar, sobrepaso la cadena, me saco la foto y me accidento, a mí nadie me dijo las consecuencias que podía tener, ¿ya? No hubo una inducción de indicarme cuál era el lugar correcto, cuál era la forma correcta de hacer, porque por último, si a mí me lo dicen y yo desobedezco, la responsabilidad ya viene siendo mía. Ahora, si a mí el guía me lo dijo, o hay un cartel que me avisa, y de todas maneras, o sea, y ahí me quedo, y ahí ya lo entendí. Pero tiene que quedar claro esto. Por lo tanto, cuando hacemos interpretación, no nos podemos quedar solo con el poema o la lírica que nos hablaba Enes Mills del relato, sino que también nos tenemos que preocupar de estos aspectos técnicos y el cumplimiento de las normas, en pro de la protección del recurso y en pro de la protección del visitante. Paula. Sí, profe, y sí, ¿qué pasa si es un atractivo natural que, no sé, por ejemplo, los toboganes de Cochamó? Como uno cuando va, abajo te dan la charla informativa y te dicen que es mejor que no tirarse, en verdad, porque igual ha habido muchos accidentes en ese lugar, pero en el momento en el que los turistas, o sea, están arriba con los toboganes,
no hay como algo que regule eso. Entonces, y tampoco hay como una persona ahí como interpretando el patrimonio, sino solamente que es abajo. Y abajo como que igual la charla en sí están tan emocionados por subir que igual ya sí, personas eh, como que absorben esa información, pero hay otras que en verdad no. Entonces ahí quizás poner como un cartel informativo de por qué no sería bueno tirarse, porque si se pone como prohibido tirarse o prohibido entrar a los toboganes, igual es como, ah, ya, se le toman como a la defensiva, igual puede ser de no es no y sin tanta razón. A ver, primero, la charla informativa, es que no conozco el sector, entonces la charla informativa, ¿qué tan lejos está? Dímelo en tiempo, o sea, cuando me dan la charla, yo voy hacia los toboganes y eso es como muy abajo, está muy separado una cosa de la otra. Sí, porque para subir el camino hacia la junta son aproximadamente entre 4 y 6 horas y depende del ritmo de la persona y el peso, y si van Ya, por el día, etcétera. Entonces igual como ya, que después de 4 horas se te olvida, po. O sí, no querés después de estar cuatro, arriba y nadie te controla. exacto. Sí, primero, ¿por qué te preguntaba? Porque es distinto si yo te doy una charla y el recurso está a 10 minutos. Voy a pensar que posiblemente algo más retuvo. Pero si yo te doy una charla, que es una charla general, seguramente con mucha más información que esa de los toboganes, muchas personas, como dices tú, están con la ansia de por fin estamos aquí y lo único que quiero es entrar, que van a tomarse los minutos, se van a quedar parados y algunos van a poner atención y otros van a estar pensando en las próximas 3 horas. No van a, tú cuando hablas o das una charla, no estás seguro de que las personas te están escuchando. Imagínense, pasa cuando estoy en la sala con ustedes en clase, que yo les estoy mirando las caras y hay algunos que me miran con unas caras súper interesadas y tienen la pura cara de interés porque si yo les pregunto algo en ese momento, seguramente están pensando en otra cosa. Puede pasar mucho más ahora. Yo juro, tengo 38 personas en sala y yo puedo pensar que todos están escuchando, pero si yo me diera el trabajo de preguntarles unos a uno, te aseguro que más de alguno ha estado mirando la pantalla o mientras mira la pantalla está escribiendo, leyendo, tomando té o jugando con el celular. Entonces, cuando nosotros damos un mensaje, y este es muy largo, no siempre voy a tener la recepción que yo quiero. Entonces, si el recurso al cual tú te estás refiriendo está a 4 horas después de que me dieron la charla, algunos lo retendrán e incluso los que lo retienen, quizás el lugar es tan lindo y es tan interesante, emocionante y todos lo hacen, ¿por qué yo no? Que claramente la mayoría yo creo que a lo mejor va y se tira por los toboganes. ¿Cuál sería la manera a lo mejor de trabajar esto? Entregando, además de la charla, podría ser un elemento que a mí no me gusta mucho por lo que significa después que queda como basura, entregar algún folleto o alguna cosa con las restricciones principales que, escritas en positivo, por supuesto, llamando a que la gente no haga X cosa cuando estén adentro. Y lo otro que sería muy efectivo, como bien tú dices, es un cartel, pero no un cartel otra vez prohibiendo, sino que quizás explicando y entregando la responsabilidad del hecho al que lo hace, ¿ya? O sea, si tú te tiras, yo te digo que no porque esto, y usted es responsable de su propia seguridad. Ahí ya no es la responsabilidad, ya no estoy haciendo tonto al que me dio la charla allá abajo, ya la responsabilidad es mía. Yo tomo la decisión de mis acciones y si me accidento es mi responsabilidad. Entonces ahí habría que jugar quizás con eso, con un cartel cercano al recurso, de manera que vuelvas a recordar el mensaje que te dieron al inicio. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya. Entonces, si volvemos, estamos hablando de recursos, de lugares que son muy bonitos, de cosas en donde tenemos que dar alguna indicación por seguridad, por protección, por lo que sea, pero eso tenemos que aprender a redactarlo, a lo mejor de manera gráfica, con palabras positivas, con tamaño de letra adecuado, con la ubicación adecuada del letrero, con el momento indicado de dónde se da la información. Acá el letrero, en el caso de Cochamo, no sustituye la charla inicial, porque la charla inicial es antes de que tú te encuentres con el recurso y el letrero sería ya en presencia del recurso, te lo vuelve
a recordar. Entonces ahí hay que tomar también en cuenta el instante, el momento, el cómo y el qué dice o de qué manera entregamos la información, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de que la interpretación es una herramienta de comunicación, es cómo entrego la información y cuándo la entrego para que sea efectiva, ¿ya? Si eso lo hacemos bien, como dice aquí el otro cuadrito, la interpretación evita tener que recordar y hacer cumplir las normas reiteradas veces, muchas veces. Aquí claramente estamos hablando de reiterar, pero no es en todo el camino. Quizás sería al inicio y una vez que estamos en presencia de la cascada, ¿ya? Por eso hay que pensarlo muy bien. La planificación interpretativa tiene muchos factores que tomar en cuenta cuando nosotros queremos plasmar un programa que sea efectivo. Disminuye la posibilidad de interferencia entre visitantes. Si está bien manejado, si los senderos están bien pensados, si los tiempos están bien estructurados, esto va a ayudar a que los visitantes tengan una experiencia en donde no se interfieran unos con otros, porque también vamos a estar pensando las rutas, los tiempos, las intervenciones, el qué hacer, el cuándo hacer, el cómo hacer, y eso todo va a redundar en una experiencia positiva. Si nosotros hacemos manejo interpretativo eficiente, también vamos a evitar la necesidad, o sea, vamos a reducir la necesidad de que personal del lugar esté siempre presente, ¿ya? Que la administración del parque tenga que tener, no sé, 20 guardaparques porque es tanta la interferencia de la gente con los recursos o entre sí, que si no están los guardaparques ubicados en ciertas partes, no logramos manejar la situación. Si nosotros hacemos un plan interpretativo, ya sea incluyendo a los guías, incluyendo a los guardaparques, incluyendo a los carteles, vamos a tener el público, entre comillas, manejado de buena forma y la administración puede ocupar esos recursos humanos en pro de otras cosas que se necesitan en los parques. Administrar un territorio natural requiere mucha energía, muchos recursos humanos. Entonces, si nosotros por una cuestión de que no tenemos pensado el cómo gestionar, tenemos que pensar que en cada lugar tiene que haber alguien mirando que no boten basura, que no corten árboles, que no haga quitar mucho el recurso humano que podría estar haciendo otras labores en otros sectores del parque, ¿verdad? Que podríamos estar optimizando mucho mejor los recursos. Entonces, también desde ese punto de vista, el hacer un buen plan interpretativo nos ayuda a sacarle el mejor provecho, a todos nuestros recursos. ¿Alguna consulta o comentario al respecto de lo que vimos recién? Bien, si nosotros hacemos o elaboramos buenos mensajes interpretativos que lleguen de verdad a las personas y que estas personas entiendan el mensaje, se conecten con el mensaje, vamos a reducir en forma concreta los costos por el mantenimiento de las instalaciones, por el vandalismo que se ve siempre y se ve en todos los lugares, no tan solo en nuestro país. Por ejemplo, esta era una mesa interpretativa que estaba puesta acá. Si se dan cuenta ustedes, esto es un camino, estos son montañas, esto es un lugar bastante alejado, y haber puesto esta mesa interpretativa aquí significó material, significó poner esto de metal acá y todo lo demás. Esto es plata, esto es vandalismo, ¿ya? Aquí alguien ocupó este mismo lugar para hacer sentir su expresión política respecto de un algo, pero esta mesa interpretativa queda solamente la estructura. Y si nosotros tenemos la administración de un área natural y cada vez tenemos que estar recuperando, mejorando o volviendo a hacer estos instrumentos, estos elementos que tenemos aquí, los costos se van haciendo cada vez más altos y la administración del espacio se hace difícil, ¿ya? No sabemos por qué esto lo hicieron tiras, no tenemos idea, pero podemos suponer a lo mejor
que el mensaje que estaba puesto aquí a lo mejor solamente nos hablaba de la disposición del valle o de lo que estábamos viendo y no había ningún mensaje que nos llevara al cuidado de lo que estamos observando, tanto del paisaje como de este material que está aquí. Entonces ahí, si ustedes tuvieran que trabajar en un espacio como este, tendrían que hacer un análisis por qué. ¿Qué pasa? Si esto fue una situación puntual, nunca antes se había dado, o si regularmente en este sector los carteles, los letreros, las mesas interpretativas siempre se ven dañadas. Esto es en España, no es un cartel que encontré que me pareció muy evidente nomás. No, entonces por eso les digo, acá no tengo la historia del lugar, solo salía como ejemplo de vandalismo en las áreas naturales respecto de lo que estaba puesto en el sendero y lo que significa en cuanto a costos. Pero como les digo, si tuviésemos que trabajar y mejorar este sendero, claramente habría que ver estadísticas, cuánta ocurrencia hay de este tipo de hechos. Quizás vaya a saber uno cuál podría haber sido. A lo mejor el mensaje que estaba aquí no era adecuado para este lugar. A lo mejor se debe solamente a una instancia puntual y coyuntural política del país. No lo sabemos, pero por eso, para hacer una intervención aquí, no solamente tendríamos que volver a poner este cartelito que estaba puesto aquí, habría que estudiar el por qué sucede este vandalismo, ¿verdad? ¿Dónde podríamos mejorar el mensaje para que esto no se vuelva a repetir? ¿Qué más habría que hacer aparte de solamente volver a poner la placa? ¿Ya? Acá vemos otro que está ya en la Patagonia, dice Sendero al Fitzroy, y se ve que el está, o sea, perdón, este cartel está bastante bien tenido, puede que esté cerca de la administración y por eso se mantenga de esta forma. A lo mejor es grato, está cercano a alguna caseta de información, quizás tenga algún mensaje que te ayuda o te da información muy innecesaria, por lo tanto la gente valora que ese cartel esté allí y por lo mismo no se destruye, pero en general, si nosotros logramos hacer un cartel que sea respetado por el público, claramente vamos a tener una reducción de costos por vandalismo y no vamos a tener que estar cada vez recuperando esas instalaciones. Pero les digo, si hubiese que analizar, no se analiza solamente el que se lo rompieron otra vez, sino que hay que ver las causas para poder actuar sobre esas cosas y poder mejorarlas. ¿Ya? Después dice, otra ventaja, la IP informa al público, aunque no sea ese el principal objetivo, y un público bien informado puede tomar decisiones que sean juiciosas o respetuosas respecto del patrimonio. Por eso, cuando nosotros elaboremos un mensaje interpretativo, ya sea para un cartel, para un guiado, para lo que sea, el mensaje no es lo mismo que la información. El mensaje que yo quiero transmitir tiene que estar muy bien pensado. ¿Cuál es el mensaje que yo voy a querer que la gente entienda, recuerde? ¿Y cuál es el objetivo que yo quiero que ese mensaje cumpla en mi público? ¿Ya? Cuando hablemos de redacción del mensaje interpretativo, no es simplemente redactar una frase, es una frase que tiene un trasfondo. Estoy buscando algo más con ese mensaje que yo quiero transmitir. Y cuando yo hablo de mensaje interpretativo, es un mensaje que no necesariamente lo voy a repetir literal, pero el mensaje se va a repetir de forma sublime a través de todo, por ejemplo, de todo mi relato, ¿ya? De manera tal de ser consecuente con lo que yo estoy buscando. Cuando hacemos interpretación también permite influir en el movimiento desde las áreas vulnerables hacia otras que soportan mejor el impacto humano. Si algún día a ustedes, alguien, da lo mismo quién, les dice, tomen, saben, aquí tienen, no sé, 1 hectárea, 2 hectáreas, 20 hectáreas, 200 hectáreas, y quiero que ustedes me hagan una propuesta, una planificación interpretativa para el área, para poder manejar el recurso, para que se preserve, para que se cuide, para poner también el recurso a disposición del visitante. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es identificar aquellas áreas que son más vulnerables, más frágiles. Y esas áreas
no se van a poner a disposición del público. Si yo tengo que trazar senderos o determinar cuáles senderos se van a ocupar, yo voy a ocupar o voy a ocupar ese instrumento o la interpretación para llevar a mi público hacia el sector del área que tengo a mi disposición, ¿verdad? Que sea más firme, más resistente, que yo sé que va a ser capaz de soportar de mejor manera la visitación. Y por ejemplo, si sabemos que en algún lugar X hay un conjunto de cascadas, hay 3 cascadas que son preciosas, pero que son altamente peligrosas por la exposición que hay, por el tipo de roca, porque son farillones, por más lindo que sea el recurso, yo ya lo identifiqué en mi primer sondeo como un área riesgosa, que si la quiero poner a disposición, me va a significar muchos costos, ¿verdad? Mucha inversión, porque tengo que poner pasarelas, tengo que poner barandas, tengo que poner una serie de cosas que van a elevar mis costos desde un inicio. Por otro lado, si llego a tener personas que van allá y tengo accidentes y el sector, primero voy a tener accidentes, que eso ya es perjudicial para las personas propiamente tal y para la administración. Y si a eso le sumo todo lo que tenga que ver con el sistema de rescate que yo pueda tener que tener al menos manejado en mis protocolos, ya también se elevan los costos y se eleva la dificultad. Por lo tanto, sé que las cascadas son muy lindas, son preciosas, pero ni siquiera las voy a poner en mi folleto promocional. Y cuando yo pienso en senderos, ningún sendero habilitado me va a llevar a ese lugar, habilitado a público. Simplemente no lo nombro, no lo indico. Porque si yo digo preciosas cascadas de más de 20 metros, 3 cascadas consecutivas, pero peligro, no se puede visitar, ya lo estoy poniendo a disposición del público de alguna manera velada, y la gente va a querer conocerlas. Creo la necesidad de conocerlas. Y ahí ya, eso está malo. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi plan interpretativo, voy a zonificar las áreas que quiero poner a disposición del público, que las puedo poner porque no son difíciles, porque son lindas, porque los costos son razonables, porque hay seguridad, y eso lo pongo ahí, lo destaco. Si hay otro lugar en donde yo sé que hay una especie que está en peligro, ¿verdad? Y hemos descubierto que en este territorio hay un lugar en donde podemos encontrar, no sé, 5 especies de esas, o un pequeño reducto donde hay varias especies, por más lindas que sean, tampoco lo voy a decir, porque el solamente decir, saben que allí está la flor que tiene, no sé, 12 colores en sus pétalos, pero no las podemos ver porque están en peligro, la gente va a ir y seguramente las va a cortar y se las va a querer llevar porque son especiales. Entonces, cuando hago un buen manejo del territorio, de la información, la interpretación también me ayuda a llevar a mi público hacia los lugares en donde yo puedo manejarlo y donde aseguro que su experiencia y el recurso van a ser lo mejor posible para ambas cosas, ¿ya? Esto supone siempre, siempre, siempre un conocimiento acabado del recurso que yo estoy estudiando, trabajando o poniendo a disposición del público. Lo primero es conocer muy bien el territorio en donde yo estoy trabajando. Bien, otra cosa más, la interpretación colabora en la promoción del área, donde el turismo puede ser esencial para la economía de la zona. Podemos poner recursos que antes no estaban habilitados por alguna razón. Si nosotros lo trabajamos a través de la interpretación y nos aseguramos del bienestar del recurso de los visitantes, de la comunidad local, lo podemos poner en valor de una muy buena manera, de manera tal que esto se genere en beneficios económicos, ¿verdad?, para el turismo de la zona y para la comunidad local también. Si ya nos vamos al cómo hacerlo, hay requisitos básicos para que la interpretación efectivamente sea un instrumento de gestión, ¿ya? Para que este manejo de la información de verdad obedezca a estos 6 principios de los que hablaba Tilden, y poder construir de esa forma. Primero, la redacción de los mensajes deben ser en positivos y no restrictivos.
en vez de decir no, prohibido, no hacer, no llevar, no traer, tenemos que tomar eso y tratar de darle una vuelta, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, estos carteles que están aquí a la izquierda dice yo defiendo y promuevo la protección del patrimonio cultural. Yo valoro mi pasado, yo respeto y protejo nuestros sitios arqueológicos. Simplemente al anteponer el yo, ya me está, este letrerito me está involucrando. Cuando yo lo leo, digo, yo valoro mi pasado. Es un letrero que alguien más lo escribió, pero yo lo leo y ya me hace a mí partícipe de, porque no dice nosotros. Yo puedo decir a ustedes, no yo. El yo, de alguna manera, ya puso todo esto en positivo. No me está diciendo no rayar el patrimonio, no sacar el patrimonio, no subirse arriba del patrimonio, sino que me lo está plasmando de una manera tal que me está involucrando a mí y no me está negando nada. Me está diciendo lo mismo, pero en términos positivos. Incluso si yo lo leo, me puedo sentir bien porque digo, yo defiendo y promuevo la protección del patrimonio cultural. Ah, entonces yo soy bacán, que yo hago cosas buenas. Esa es la forma de ir trabajando las palabras con las que yo voy escribiendo mis letreros o como yo planteo mi mensaje, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo al momento de redactar, ¿ya? El uso de las palabras aquí es muy pensado, no es al azar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya lo veíamos un poquito con el caso de Cochamó, era el momento en el cual el contacto se entrega al visitante. Y lo ideal es que sea previo a la actividad, durante la actividad y al final, sin que sea repetitivo y en cada momento, cosa que yo ya no quiero escucharlo más porque lo han dicho tantas veces que ya me aburrieron. No, tenemos que buscar los momentos y las palabras justas antes, durante y al final. Suavemente, sutilmente, vamos recalcando el mensaje de manera que a las personas, si en algún momento se les olvidó, sea el momento justo para volver a recordárselos, para que no cometan algún error, ¿ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de plantear este instrumento es recordarnos siempre una buena elección del medio por el cual vamos a entregar el mensaje, ya sea personal o no personal. Tenemos que ver cuál es el medio que mejor se adecua al recurso y al tipo de turista o de visitantes que tenemos. Entonces tampoco es decir, que voy a hacer carteles. ¿Por qué? Porque quiero. Porque no quiero los guías, me cargan los guías. No es una buena razón. Tenemos que hacer un buen análisis de la situación para saber si vamos a ocupar medios personales o medios no personales. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, como dice ahí, el grado de responsabilidad aceptado por el visitante. Eso quiere decir que no le vamos a poner toda la responsabilidad a él, ¿ya? Usted no debe hacer esto, usted no puede hacer esto, aquello, o usted aquí, usted allá, porque de repente te vas a dar cuenta que, ay, ya me agoté, me quiero ir de aquí, porque todo tiene que ver conmigo. Todo, si es bueno o es malo, tiene que ver conmigo, ya no quiero más esto, me voy. Entonces también hay que, si bien es cierto, aquí, el yo defiendo, yo valoro, yo respeto, ¿verdad? Si yo estuviera en algún lugar en donde todo fuera, me estuviera dado a mí qué hacer, también en algún momento me voy a agotar porque decir, no puedo, esta cuestión es agotadora. Todo lo que está bien o mal tiene que ver conmigo y yo aquí vine a disfrutar, no quiero responsabilidades. Entonces también las responsabilidades que le damos a una persona o al cliente tiene que ir en la justa medida. Y otra cosa importante es darle incentivo a las personas cuando visitan un lugar. O sea, si tú vienes para acá o haces lo que yo te pido o te adjuntas al programa como yo te lo estoy planteando, vas a tener, por ejemplo, vas a tener la posibilidad de visitar una zona en donde vas a tener la sensación prácticamente de estar tú solo frente a una hermosa tarde, a un atardecer o una puesta de sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acepté que el grupo no fuera masivo, acepté el horario en que me estaban diciendo que fuera el recorrido, por una cuestión de manejo de grupos, ¿verdad? Entonces, yo como cliente
estoy dispuesto a lo mejor a cumplir todas las restricciones que me están pidiendo este lugar, pero ¿por qué? Porque al final yo sé que voy a obtener alguna recompensa. Esta experiencia que yo voy a vivir es única. Porque si me llaman de restricciones, no haga esto, venga por aquí, no vaya por allá, y al final lo que viví no tiene nada de especial, no hay nada que haya satisfecho totalmente mis necesidades, o no lo voy a recomendar, o la próxima vez que vaya no voy a cumplir todas esas restricciones, porque las cumplí antes y no, la verdad no me significó ningún bienestar para mí como público. Entonces ahí tenemos que ir manejando todo esto. ¿Cómo logramos todo esto? Enseguida, Felipe, viendo o respetando los 3 pilares de la interpretación, que ya los vamos a ver en la próxima clase, conociendo el recurso, conociendo las técnicas, conociendo al público. Eso significa mucho estudio. Felipe. Sí, que siento que también se puede dar como esta dinámica cuando un guía o una guía están como constantemente como paqueando, como diciendo, oye, no, no haga esto, venga, no, sí, siga. Y siento que eso altera un poco como la energía del grupo, entonces al final la gente termina agarrándole mal al guía porque no se expresó bien en un principio. Y claro, siendo muy restrictivo y no como desde lo positivo, entonces es muy interesante de analizar. Uh-huh. Allí, si estamos hablando de medios personales y el uso de guías, claramente tiene que ser un guía que esté, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que estar preparado, sobre todo si sabemos que hay un área que va a requerir muchas restricciones por la naturaleza del área, quizás por la seguridad de las personas o por lo frágil del recurso. Entonces allí tenemos que tener muchas cartitas bajo la manga como guías para poder llevar la atención del público hacia otras partes, tener una muy buena charla inicial, de manera de que hacer conexión entre el guía y los clientes para que pasarlos al lado mío, a mi equipo. Somos todos unos, todos queremos esto, y no que sientan que él o la guía está, como dices tú, paqueando o siempre restringiendo y no logrando la conexión. Dime. Sí, y también conforme como con los carteles al final, está muy instaurado eso del como no bote basura, multa 5 UTM. Y es como, hermano, qué ganas me van a dar de no botar basura si es que me están tratando como un milico, ¿cachai? Entonces, y eso siento que se replica en muchas áreas. En los muelles hay un área de recursos bentónicos protegida, que es toda una gran bahía, y también dice lo mismo, como no extraer, multa 5 UTM, cámaras grabando. Entonces, no sé, de qué manera se podría como Ah. abordar eso, por ejemplo, que no sea Felipe, como... disculpa, te perdí la última parte. ¿Podrías volver a repetirme la última parte? Que hay un área de bienes bentónicos en los muelles, y de qué manera se podría poner como un cartel como para explicarle a la gente, como para que sepan por qué no y no simplemente no y te multo por hacerlo. Ya. El tema de la multa, la verdad es que en nuestro país, a mí, enseguida les doy la mano, les doy la voz a los demás, pero es muy poquito. Eh, es muy común lo que dices tú, un cartel que te prohíbe y te amenaza con una multa. Primero, una multa que nadie está ahí porque no hay ninguna persona que esté fiscalizando, ¿verdad? Entonces, eso ya la gente lo lee y no lo toma pero nada en cuenta, por más alta que aparezca la multa. Y eso ya casi la gente lo lee y ni siquiera lo ve como una anécdota por último, pero no es persuasivo para nada. Por lo tanto, allí habría que hacer trabajos con interpretación. Puntualmente con lo que tú me dices, eh, no puedes esperar a estar en presencia del recurso o del sector en donde tú quieres que la gente no haga algo para allí decir el que no. Si tú sabes y tú estás planteando un recorrido por ese sector y sabes que hay un punto de inicio, el mensaje tiene que empezar a darse desde el inicio. Si tiene que ser un sendero autoguiado, ¿verdad?
con un primer cartel que dé en no muchas líneas un mensaje claro y que ese mensaje se vaya repitiendo. Tú vas, entre comillas, generando una conducta desde el inicio, de manera que cuando llego al recurso, a la parte que es más frágil, en vez de prohibir y atemorizar con una multa, yo ya tendría que tener allí semi manejada el mensaje para que se plasme. Y tengo que dar allí también suficiente información de manera inteligente, de manera bien procesada, para que la gente también se quede conforme y no quiera ir por más. No sé si me entienden. ¿Felipe? Sí, sí, totalmente. Ya. De hecho, No sé si es el mismo sector donde trabajó la Eloísa el año pasado su proyecto de título. No sé si es sabes. es un poco más al sur, ¿Ya? como este sector en específico, pero toda esa bahía está como protegida finalmente por el gremio de los pescadores. Y Ya. ahora recién, como que pensé que yo compartí con el presidente de ese gremio, que él mismo Uh-huh. se llama como John Barbarroja. El loco en verdad es un pirata. Ya. Entonces ahí pensé como casi que jugar un poco más con eso, como John ponerlo en Barbarroja juego. debería ser, está todo el rato dando un mensaje y Eso, ocupar esta cosa entre juego, héroe, pirata, en vez de amenazarte con una multa, te amenazo con la maldición de este pirata, de no los sé, siete algo. mares, claro, Va, sí, claro. va jugando. De Sí, y manera como, que llevas la intención de la gente o el interés hacia este juego mágico a lo mejor que te estás dando y te olvidas un poco del recurso y puedes cumplir. Pueden haber muchas exacto. maneras de manejar. Sí, como que también pensé como que él diga como, ¿queréis comer pescado? No te metáis acá, pues yo lo saco y yo veo cuántos podemos sacar, ¿cachai? Como ir explicándole también a la gente. ¿Sí? Pues de ese tipo de recursos se puede uno valer mucho y tomar, incluso él puede ser un personaje ficticio mientras estamos hablando, pero luego se hace real cuando llegas al lugar. Entonces hay muchas maneras de manejarlo, pero ahí estarías positivizando un mensaje que a lo mejor va a lograr muchos mejores resultados que el solo prohibir y amenazar con una multa que la verdad por lo general no se hace en realidad. Exacto, bacán. Bien. Carmen. Sí, es con respecto a lo que estaban hablando sobre los carteles y como esas prohibiciones que generalmente uno ve en los lugares más prístinos. Uh-huh. Hace poco vi uno muy bueno que me llamó la atención, que era justo en la parte norte de la costa de Chiloé, que decía ¿Ya? que, bueno, como un llamado a atención, como eso, a no mariscar, como a no sacar como todos los recursos naturales que están ahí, que siempre se le diera la prioridad a la gente local, como algo así decía el cartel, pero bueno, muy bien explicado, con imágenes, muy didáctico, y lo encontré súper bueno, como al final que la gente que lee el cartel se queda con la sensación de que hoy sí, no voy a sacar nada, porque en verdad le estoy dando la prioridad a la gente que vive acá, como los locales al final. Entonces, en vez de prohibido o no sé, la multa, que eso está en todos lados. Y la verdad que en ese lugar se respeta mucho eso. O sea, va gente a pescar, pero se nota que es como las mismas personas que están ahí. Y como eso, una muy buena idea. Estaba tratando de buscar la imagen, pero no la encontré, como para poder citarla, pero estaba muy buena. Ya, ese tipo de cosas, bueno, ahí volvemos otra vez. En ambos casos, en lo que decía Felipe, en lo que decías tú, está tomar los elementos del medio, además del espacio territorial, de qué elementos del medio me puedo valer, de la comunidad local, de algún mensaje positivo respecto de eso. Y la verdad, eh, un buen mensaje en un letrero o en una mesa interpretativa en algún lugar, un buen mensaje que esté bien redactado, que se ha estudiado, puede tener muchos mejores resultados, sobre todo cuando involucramos a la comunidad local, que el prohibir y poner una multa. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere principalmente el punto, el número uno, la redacción de los mensajes en positivo y no restrictivo. Lo que tú dices, tienes toda la razón. Ahora, eh, por ejemplo, ¿qué pasa? Me acordé de algo. Nosotros por lo general está siempre la amenaza de no botar basura, la multa UTM, no hacer esto, multa UTM, pero eso no se cumple. Puede ser un recurso útil si esto se hace real. Tengo un amigo que estuvo un año viviendo en Italia, puntualmente en Roma, y en algún momento visitó un área natural. Y, como en todos lados, en esa área natural había una parte que decía no ingresar, prohibido, multa.
como buen chileno, lo prohibido es interesante, fue y pasó ese lugar y no pasó nada. Cuando después de los meses tuvo que retornar al país, al momento de estar en el aeropuerto y pasar y querer salir de, venirse ya, salir de Italia, salir de Europa, salió por pantallita que él no podía abandonar el país mientras no pagara la multa. No recuerdo, les mentiría si eran 50, 100 euros, 200 euros, no sé cuánto, pero no podía abandonar el país y le dijo, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Si yo no hice nada. Sí, está clarito. Usted tal día, tal hora, en tal lugar fue o sobrepasó tal o la valla o lo que sea. Seguramente había algún dispositivo que, no me preguntes por qué, ni cómo, ni cuándo, pero él estaba ingresado allí y tenía que pagar la multa por haber incumplido esa norma. Entonces, claramente, en un país donde esas cosas funcionan, también podría funcionar esto de prohibido no ir porque hay una multa. Puede ser, no digo, solamente lo doy como ejemplo para que no desmerezcamos esto, porque puede ser funcional, pero siempre y cuando el sistema en general funcione, ¿ya? Pero si solamente lo tenemos como una advertencia y esa advertencia jamás se hace real, es muy mala política. Entonces, apuntar al mensaje positivo, al involucramiento de la comunidad, al reconocimiento al fondo de los lugares y de los espacios para que desde allí nazca una buena redacción del mensaje o de la forma de llevar esta idea al público de manera que logremos el objetivo que nosotros estamos queriendo. Y ese trabajo a profundidad es interpretación. A ver, aquí tenemos un letrero que, si yo solamente veo lo primero, dice Parque Boyacá, normas generales de uso y funcionamiento. Yo lo miro desde fuera, así como pensando que yo voy a entrar a este lugar y ya me agoté. Creo que no tengo ganas de leer estos 8 puntos al inicio. Hoy día y en este momento, a lo mejor si estuviera allí, estuviera toda relajada, me doy el tiempo y leo cada una de las líneas que está aquí. Pero en general, esto me parece excesivo porque ya no quiero leerlo. Ayuda un poco esta iconografía aquí al lado, porque sin leer todo esto yo ya me puedo hacer una idea de lo que me están diciendo. Pero no sé qué tanto todas las personas van a querer leer esto. Cosas que me parecen positivas es la manera, por ejemplo, dice, en este espacio recreativo es para el uso, disfrute y el bienestar de toda la comunidad, en especial para los niños, niñas, adolescentes y personas de juventud prolongada. No están diciendo tercera edad, personas mayores, nada. Ese mensajito de ahí, personas de la juventud prolongada, de alguna manera le puede hacer clic a las personas mayores y puedo entender también con ese icono lo que me están diciendo. Pero esa es una forma diferente y amable de referirse a todas las personas. Lo demás, prohibido el uso de mascotas, pero ahí tenemos un problema, no me están diciendo el por qué. Prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Esto puede ser, es interesante, sí, pero si es un parque, deberíamos tratar de posibilizarlo, pensar en el aire libre, en respirar, en la salud, a lo mejor darle una vuelta a ese mensaje y no ponerlo como una prohibición, porque a alguien que fuma, yo le digo aquí no puedes fumar, le dieron todas las ganas de fumar. Si hace calor y alguien le dicen no consumo de alcohol, se va a imaginar una cerveza helada. Entonces esto puede ser un mensaje que es contraproducente, me va a llevar a crear una necesidad que a lo mejor no está en las cabezas de las personas cuando están en un espacio natural. Pero aquí, quizás con esta redacción, yo estoy poniendo esas necesidades en primera línea, ¿ya? Aquí a lo mejor en vez de prohibir el uso de motocicletas, monopatines, podríamos decir, aquí venimos a caminar, disfrutar, trotar, lo que sea. Bien, tampoco dice qué hacer con los desechos, ok. Entonces esto, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer un análisis de esto, podrían quizás mejorar cada uno de estos 8 puntos. Y a lo mejor no ponerlos en 8, los podríamos poner en 4. O inteligentemente podríamos dividir este cartel en 2 cosas distintas, de manera de tal de que no sea tanta la información en un principio
y que no tuviera un tinte más bien prohibitivo en un buen número de elementos. Entonces esto, que se supone, o sea, yo creo, no se supone, mucha gente trabajó aquí, lo pensó, trató de ver los colores, las formas, los iconos y todo lo demás, es perfectible de mejorar. Bueno, como toda la vida, ¿ya? Pero esto es para tener una idea de que se podría mejorar bastante un letrero como este. Bien, y si pensamos en estrategias de comunicación como el instrumento de gestión, tenemos que tener en claro que para entregar información que busca disuadir o convencer a los visitantes, lo mejor es utilizar medios personales. O sea, aquí sería quizás más efectivo la presencia de un guía que tenga las capacidades de manejo de la información y del grupo para lograr lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si pensando que fuera un área que es muy complicada, que tiene muchos elementos que a tener en cuenta por el peligro, por lo frágil, ahí a lo mejor vamos a olvidarnos un poco de los instrumentos no personales y vamos a ocupar al guía, ¿ya? Cuando yo quiero que la gente se comporte de tal o cual manera, es necesario explicar las razones, ¿ya? De la norma a la cual yo estoy aludiendo, explicar el por qué. Es como cuando antiguamente a mí me retaban y me decían, no, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué yo digo? Y tú te quedas así, pero ¿y por qué? Uno como se queda con la idea de, no, ¿por qué no? No, no me sirve. Si tú explicas las razones del por qué tú estás diciendo que hay que comportarse de esta manera, o hay que venir por este sendero, o hay que hacer tal o cual cosa, y me están explicando el por qué, yo voy a entender, que era un poco lo que hablábamos antes. El mensaje es necesario presentarlo inmediatamente antes de que el visitante interactúe con el recurso. Eso es aquí cuando hablábamos de los tiempos, de cuando yo empiezo mi mensaje. No tiene que ser justo cuando yo ya llegué, tiene que ser antes. Vuelvo a los toboganes en Cochamó, puede ser al inicio, cuando yo estoy ingresando. El tema está que cuando si me lo dicen al inicio, usted al final cuando llegue allá va a encontrar unos toboganes de roca, pero no se suba ahí. Si yo no sabía que estaban, yo voy a decir, oh, bacán, deben ser maravillosos unos toboganes de roca, los quiero puro conocer, y me quedé con esa idea en la cabeza y no escuché todo el resto del mensaje. Ahí ya me lo indicaron. Bueno, tiene que ser así porque me lo están informando, pero justo antes de, yo tengo que volver a escuchar o ver, o oír o leer el mismo mensaje. ¿Para qué? Para recordarlo. ¿Ya? El intérprete debe ser entusiasta y debe estar interesado en tratar con diferentes tipos de personas y grupos. Si alguna vez ustedes tienen que trabajar con guías, como guía, deben estar preparados a que van a llegar distintos tipos de personas, distintas personalidades, distintas nacionalidades, distintas edades, distintos caracteres. Algunos van a ser grupos fenomenales y otros van a ser grupos que ustedes lo único que quieren es que el día se termine y que se vayan, pero nunca pueden perder el entusiasmo, el interés y el gusto por estar allí. El guía siempre tiene que estar sonriente, aunque, bueno, en algunos momentos, claro, si la cosa se pone un poco difícil, hay que plantarse con seguridad, llamar la atención si la cosa ya se me está yendo de las manos en términos de seguridad principalmente. Pero si yo puedo manejar todo, independiente que un cliente o dos o tres los encuentre que son unos pesados, que me tienen cansado o cansada, siempre tengo que mantener una postura neutral y ser siempre muy amable, ¿ya? Y no perder el entusiasmo, ¿ya? Y tener esta capacidad de adecuarme a los distintos grupos. Y debo estar preparado para responder y entregar información, ojo, que no necesariamente estaba en mi guión ni en la pauta que yo tenía. Otra vez, yo tengo un guión y tengo algo que decir, pero lo que yo sé del lugar es muchísimo más amplio. No me puedo quedar con solamente memorizarme. Ya, por ejemplo, el día que ustedes tengan que hacer desarrollar su programa interpretativo, en donde ustedes hayan elegido, si hay alguno de los 12 del grupo que nunca estuvo y al día último o el día antes le entregan, le dicen, ya, tú sabes que tú estás en el hito número 3 y te tenés que aprender esto, eso no sirve.
Eso es memorizar. Yo tengo que estar al tanto de lo que dice mi guión, de lo que es el sector, de cuál es la historia y de todo lo que yo pueda saber del lugar. Si no, voy a estar simplemente como me ponen play y yo empiezo a hablar. Y esta información adicional, si yo no la sé, tampoco estoy obligado a saber todo lo que me vayan a preguntar. Y aquí es donde entra la honestidad del guía, cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? Esa pregunta que tú me acabas de hacer, no la tengo, no tengo la respuesta en este momento, pero eventualmente si tengo el cómo, déjame cuando hagamos un descanso, yo voy, averiguo y te entrego esa información, o al final del tour te doy la respuesta. Si yo sé que esa no la voy a tener luego, bueno, sabes que por ahora no lo sé, pero tengo tu correo, voy a averiguar porque me pareció interesante y te lo hago llegar en algún momento. Y otra cosa importante, si me comprometo a eso, tengo que cumplir. ¿Ya? Información en mi cabecita, mucha. Conocer mucho del recurso y siempre estar dispuesto a aprender más y también a decir que no lo sé. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que la interpretación no debe ser una molestia para el grupo de visitantes. No puede ser una cosa que esté sobrecargada, que para mí sea más importante cumplir con mi guión y con mi programa interpretativo versus el bienestar de las personas. Muchas veces yo puedo acortar un programa, saltarme una información si veo que el grupo ya está agotado porque el día ha sido muy largo, porque hace mucho calor. Siempre tengo que tener la capacidad de ir evaluando el estado del grupo en general y tener también la capacidad de adecuar mi programa, extendiendo o acortando lo que yo tengo preparado. Si no digo todo lo que sé, no va a pasar nada. Lo importante es que las personas logren estar en un estado de equilibrio, de bienestar y de disfrute. Y para eso hay que ser sumamente intuitivo y estar, aparte de que yo puedo estar hablando, entregando mi programa, tengo que estar pendiente de cómo están sus ojos, si me están mirando de la misma manera, si se mueven mucho, si no se mueven mucho, si noto que están cansados. ¿Cuál es uno de los principales problemas que a mí me da el trabajar online? Es que no los veo a ustedes. Cuando estamos en sala, yo creo que todos los profesores estamos pendientes de cómo se sientan ustedes, cómo miran, si están poniendo atención, si están hablando con el del lado, si se están moviendo mucho en la silla. Todas esas cosas me dicen a mí que están cansados, que la clase no está tan interesante, que debo cambiar rápidamente al otro tema, que debo dar un descanso. Pero aquí esa información no me llega. Yo solamente veo nombres escritos a un costado de mi pantalla y no sé nada. Pero cuando estamos guiando, cuando estamos con público, yo tengo ese feedback. La gente me está dando siempre información y tengo que ser capaz de ir adecuando mi programa de manera tal de que sea efectivo. Bien, hasta aquí llega la clase en donde veíamos la interpretación como un instrumento de gestión. ¿Comentarios o preguntas? ¿Ven? Tengo 39 alumnos y nadie me dice nada. Yo creo, profe, que como considerando esta modalidad, podría ser interesante como que quizás hiciésemos como más cosas como más didácticas, por así decirlo, como poner más ejemplos y que cada cual vaya diciendo algo, porque claro, pues igual yo creo que toda la gente estando todo el rato atrás de un computador y solo escuchando, igual es Es muy difícil agotador y cansador. eso, pues, y es difícil seguir como con la concentración. Entonces, quizás como si podríamos hacer más cosas, como más trabajitos acá, como para activar un poco, creo que puede ser nutritivo. En algunas clases es factible, por ejemplo, cuando les pongo videos, cuando los hago participar, o podemos hacer, hay otras clases que son más interactivas, pero hay otras clases que son de pasar la materia para poder entenderla. Esta clase era una de esas. Pero sí está claro, porque si a mí se me hace difícil saber qué pasa con ustedes, y yo soy la que estoy hablando, me imagino ustedes que muchas veces no es solo la única clase que tienen, y estar muchas horas frente a una pantalla de computador, bueno, todos ya sabemos que no es una experiencia muy, muy gratificante. Pero por lo mismo,
Ahora vamos a hacer algo más participativo y quiero preguntarles qué pasó con los trabajos, con los grupos. Tenemos, Paula, cuéntame. No, presente nomás, pensé que quería saber de los grupos. Les voy a Pero, preguntar enseguida de los grupos, los tengo aquí. ya. Bien. Trabajos de interpretación 2021. Importante, para que vayan anotando y se despercudan un poquito. Si no tenían cuaderno y lápiz, búsquenlo por allí o anótenlo en su computador, no sé cómo están trabajando. En cuanto a terrenos, tenemos dos fechas de terrenos. El terreno número 1, vamos a hacer el reconocimiento del territorio y el levantamiento de información a través de instrumentos. ¿Instrumentos cuáles? Los que ustedes vayan a elaborar. Fichas, registros fotográficos, videos, lo que ustedes consideren que sea necesario. ¿Ya? Este primer terreno, la idea es que ustedes cuando se genere este terreno, que es el 24 de septiembre, si es que ustedes no tienen terreno, no hay algo que nos disturbe, como estamos en un semestre muy especial en donde todos están recuperando terreno, las fechas claramente las voy a conversar con ustedes y después las damos a firme, ¿ya? Antes de visitar el terreno del barrio donde ustedes quieran trabajar, es importante que ustedes realicen una revisión bibliográfica respecto del territorio, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan sacar el mejor provecho de esa visita y ya tengan una idea de, por ejemplo, cuáles son los puntos interesantes del sector o del barrio, qué tienen que ir a ver sí o sí. Si están en el centro de Santiago, a lo mejor averiguar cuáles, o no averiguar, ustedes tener a lo mejor una primera idea de cuál sería el recorrido y poder hacer ese recorrido de manera de verificar cuántos cruces de calle hay, cuántos semáforos hay, qué tantos vehículos pasa por el sector, cuál es el mejor lugar en donde yo podía pararme para dar alguna charla respecto de algún punto. Pero si ustedes van al territorio, sea cual sea que eligieron, sin un conocimiento previo, van a desperdiciar ese día que es valioso para su trabajo. No pueden ir al territorio con la cabeza sin ninguna idea previa de lo que puedan encontrar. Tienen que tener conocimiento, ¿ya? Entonces, de aquí hasta el 24, la idea es que ustedes se reúnan como grupo, conozcan un poco del territorio, a lo mejor los territorios los que eligieron, lo eligieron porque hay alguien que vive cerca, tienen alguna idea previa, les gusta por algo, y ahí se pueden ir compartiendo información. Entonces, lo vamos a ver en la próxima clase y va a haber un detalle mayor, pero ¿qué instrumentos van a ser útiles para levantar información cuando vayamos a terreno? ¿Cómo la van a registrar? La van a registrar en fichas, la van a registrar en fotografía, la van a registrar en video, van a ir a hablar con alguna persona que ya van a haber contactado anteriormente, hay algún punto que sí o sí tenemos que visitar en ese recorrido. El recorrido lo van a proponer ustedes. Yo voy con ustedes, voy a verificar que el trabajo se haga, pero esa primera visita del territorio va a obedecer a la propuesta que me hagan los grupos, ¿ya? ¿Cuándo es esto? Es el viernes 24 de septiembre. Ya, aquí vamos a tratar de optimizar. Lo ideal sería que cada uno pudiera ir, que en la mañana pudiéramos contactar, o sea, revisar, como dice aquí, Quinta Normal y Barrio Yungay, y a ese van los dos grupos que van a trabajar en ese sector. Y así quedan liberados, y en la tarde voy a todo lo que tiene que ver con Santiago Centro, y van allí los grupos que estén trabajando en ese sector. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Sí, Gracias. Bien, aparte de las fechas de terrenos, sí, entre el terreno 1 y el terreno 2 vamos a tener las entregas de trabajo, ¿ya? Que ya tienen fecha, que también las quiero corroborar con ustedes, para que no les cause mucha interferencia con otras cosas que tengan que hacer. Pero en principio, la primera entrega sería el jueves 6 de octubre, y que tienen que presentar allí, en un documento escrito que me lo mandan por correo,
la presentación del lugar o del sitio en el cual van a trabajar, del recurso. La identificación de los puntos de interés que ustedes hayan podido levantar en el sector, de todos los puntos de interés. Después, la selección de hitos. ¿Cuáles van a ser los hitos? Los puntos que ustedes van a efectivamente a involucrar en su producto interpretativo. Por ejemplo, si alguien trabaja en quinta normal y en la quinta normal identificaron, entonces es 7. No, la entrega, sí. Aquí, perdón, porque es en clase. Es el miércoles 6 de octubre, son todos miércoles, no, jueves es el día de terreno, lo cambio enseguida. Perdón, si en quinta normal ustedes identificaron 20 puntos que son interesantes, registran los 20 puntos interesantes, pero después eso, ustedes aplican ciertos criterios que tienen que definir y dicen, de esos 20 puntos interesantes, vamos a seleccionar 6 hitos. Y estos 6 hitos o puntos son los que van a estar incluidos en nuestro programa interpretativo. Y esa selección tiene una razón y un porqué. Pablo. Profe, en el primer punto dice presentación del lugar. ¿Esa presentación tiene que tener los 3 puntos finales? Perdón, ¿tiene que tener qué? Los 3 puntos finales que salen después: identificación de puntos, selección de hitos, perfil Ya, de público. cuando yo digo, ya entiendo tu pregunta. Cuando yo digo presentación del lugar o sitio, esto es una introducción general, en donde si hablamos de la quinta normal, me van a hacer una reseña de lo que es la quinta normal, ¿ya? Y del sitio Perfecto. patrimonial como tal. Y también, después de eso, en la otra parte va, primero esto es la quinta normal, puntos de interés en la quinta normal, estos 20, de estos 20 se seleccionan estos 6 por estos indicadores, o sea, por debido a estas características se seleccionaron estos 6 hitos. Luego, esos 6 hitos se ubican dentro de un mapa, un croquis, se ubican espacialmente dentro de la quinta normal, de manera tal que yo, al revisar esto, voy a poder ver este croquis o este mapa y voy a ver que están bien espaciados, que no están concentrados solo en un lugar. O sea, no sé, si son 6, que 4 estén todos juntos y los otros 2 estén muy espaciados, entonces yo me imagino el recorrido que ya no tiene mucha lógica. Para eso es esto de la ubicación de los hitos en un mapa, para poder visualizar cuál es el recorrido que ustedes están proponiendo, ¿ya? Y lo pueden acompañar también por fotografías. Y cuando ustedes propongan su programa interpretativo, también van a definir el perfil del público objetivo. ¿Para quién está hecho su programa? ¿Ya? Y todo lo que ustedes hagan va a obedecer a ese grupo. Sí, es un Word. Es un documento Word en donde ustedes me entregan. Es como si me entregaran un trabajo en papel. ¿Ya? Con la diferencia que a este le vamos a la entrega 1, luego le vamos a agregar lo de la entrega 2 y al final lo de la entrega 3, por lo tanto va a ser un documento bastante contundente lo que entregan al final, porque es la suma de estos 3. ¿Ya? La otra fecha es, déjenme corroborar con mi conector. 20 de octubre. Es miércoles 20 de octubre, son todos miércoles, me equivoqué con el jueves. Ya. En esta segunda entrega ya tienen que venir los objetivos que ustedes se están planteando. Recuerden que lo primero, una de las primeras cosas que teníamos que hacer cuando hacemos un programa interpretativo, un producto interpretativo, es definir cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Ahí ya vamos a tener las herramientas para que ustedes definan el mensaje, el tópico específico, los conceptos universales y el tema final. ¿Ya? Todo esto va a guiar el guión, valga la redundancia. La fecha de la última entrega es previo a la salida a terreno. Y aquí ya tiene que estar el guión propiamente tal, el itinerario, a qué horas comienza, cuál es el punto de encuentro, cuál es el recorrido, qué actividades vamos a hacer. Y si esto contempla algún costo, el detalle de los costos. Por ejemplo, si ustedes consideraron que, no es que lo tengan que hacer, pero como les mostraba en los programas anteriores, los chicos ponían una cuota, mandaban a hacer polera o mandaban a hacer polerones y había toda una imagen corporativa del grupo que presentaba.
Y eso, ustedes, si ustedes hicieran eso, que no es obligación, solo se lo estoy dando de ejemplo, ustedes podrían poner costos, imagen corporativa, tantas cosas. Si su programa contempla que van a imprimir imágenes y las van a plastificar como apoyo para el trabajo de guiado, eso sería otro costo. Si, por ejemplo, ¿qué otra cosa podría ser? Si van a considerar un snack para entregárselo a las personas, un jugo, por decir algo, también podría ser parte del costo. No quiere decir que lo que yo les acabo de enumerar, tenga que estar dentro de su propuesta, pero si hay algún costo asociado a lo que ustedes van a plantear, tiene que estar el detalle, ¿ya? Y evaluación es el instrumento que ustedes van a ocupar con sus clientes para la evaluación final del producto o del guiado, que sería un report, ¿ya? Que es una encuesta que ustedes tienen que elaborar que se aplica al final para que el público evalúe lo que acaban de vivir. ¿Bien? Esto sería la suma de la entrega 1, la 2 y la 3, es el trabajo que vamos a ir haciendo durante todo el semestre. El terreno 2 es el desarrollo de las propuestas de cada uno de los grupos. Y esto sería, ahora sí espero que esté bien, el jueves 4 y viernes 5 de noviembre, siempre y cuando ustedes no tengan algún terreno que esté topando con estas fechas, ¿ya? Primero voy a esperar que ustedes me digan si las fechas están bien y una vez que las tengamos se las voy a mandar a Sebastián para que él ya guarde estas fechas y podamos tenerlas aseguradas si es que están ok con ustedes. Cada programa debe durar mediodía. Sí, después vamos a ver el tema de las fechas, porque ahora vamos a ver los grupos que todavía no están totalmente conformados. ¿Ya? Bien. Ustedes, a lo que a mí me interesa es que yo tengo que tener la capacidad, yo como profe, de poder estar con los dos grupos durante el día, un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. No tengo, como decirles a ustedes, el programa tiene que durar 4 horas, no. Eso va a depender de lo que ustedes generen. Si su recorrido por, no sé, por Barrio París-Londres contempla 10 paradas con, no sé, al menos 5 minutos en cada parada, con un desplazamiento de tantos metros en cada uno, ustedes mismos van a determinar cuánto demoren. Lo que yo les pido es que sea mediodía, de manera tal de que yo pueda estar con dos grupos en el mismo día. Cada grupo, hay 4 grupos, cada grupo va a tener asignado mediodía, ya sea una mañana o una tarde. ¿Ya? No es que quinta normal y Yungay sea mediodía, no. Quinta normal, mediodía, Yungay, mediodía. Mañana tarde. Pero esa logística, como es un poco más compleja, la vamos a ver una vez que ya estén ustedes más a caballo del tema y que los grupos los tengamos conformados. Ya, tengo acá, me mandaron 3 grupos y los puse acá. Este grupo de Ana, Violeta, Cristina, Milena, Pablo, Reinaldo, Javier, Tomás, Vicente, Diego, Carlos y Diego Sañartu, ellos ya eligieron Barrio Yungay, ¿ya? Por lo tanto, el Barrio Yungay ya está. ¿Qué les sugiero a ustedes en este tiempo y con este conocimiento previo? Que tengan conocimiento del área en relación a los límites, qué se considera Barrio Yungay, ¿verdad? Si hay alguna cosa importante respecto de la organización territorial, respecto de sus áreas verdes, respecto de la arquitectura, en cuanto a territorio y otras cosas más que ustedes pudieran encontrar como información interesante. Y aspectos de la historia, pasada y actual, personajes importantes, hechos destacables, lugares importantes, conozcan del barrio Yungay a través de un conocimiento bibliográfico por ahora, de manera tal de que cuando vayamos a terreno, ustedes ya tengan una idea por dónde ir, qué visitar, qué puntos tienen que conocer. De ahí vamos a ir trabajando cada uno de qué otras cosas ustedes creen que pudieran llevar, ¿ya? ¿Alguna pregunta de este grupo en relación a lo que les acabo de plantear? ¿Todo ok? Bien.
Después tenemos otro grupo que está completo. Este grupo tiene 12 personas, está ok. Este otro grupo tiene 13 personas, que sería el grupo de 13, porque acuérdense que eran de 12 y uno de 13, pero este grupo no ha elegido el sector de estudio. No era obligación que lo vieran al tiro, pero faltaría que este grupo de Camila, Alexandra, Natalia, Bastián, Vicente, Diego, Javier, Nicolás, Daniel, Luis, Yaritza, Miguel y Jennifer me digan qué lugar quieren, ¿ya? Para que ya empiecen a centrarse en qué información tienen que levantar. Después tenemos un tercer grupo que sí eligió el lugar que eligieron el barrio París-Londres, pero acá tengo Paula Menábar, Amaya Borda, Ignacio Cabezas, que no tengo idea quién es, Tomás Herrero, Jaime Lobos, Manuel Olivares, Camila Robinson, María Ignacia Romero, Paula Santibáñez y Cristian Vargas. Falta completar el grupo porque estos solo tienen 10 personas. Ignacio Cabezas yo no lo encontré ni siquiera en la lista, no sé quién es. Ahí me perdí. Entonces quiero saber qué pasa con este grupo en cuanto a la conformación, pero ustedes ya eligieron barrio. Y aquí lo mismo. Determinar. Amaya, antes de seguir, cuéntame. Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien, dígame. El grupo ya lo tenemos, solo que hay en la lista que parece que la mandó la Nani, le faltó agregar a la Carmen y a la Pamela. Ya. Pero Y sí, Ignacio Cabezas, él era porque esto lo de, copié y lo pegué. era de otra sede y se cambió Ah, y aquí desde el año está, ya. pasado. Ignacio, que no te tenía en la lista. Eres Hola, profe. nuevo. ¿Estás por ahí? Sí, ¿me escuchas? Qué bueno conocerte. Yo dije, lo dejé, pero dije, ¿se habrán equivocado? Ya. No, sí, vengo de la sede de Conce, me cambié este año. Bienvenido entonces, ya te conoceré. Un Gracias. gusto que estés acá. Ya, qué bueno que sí correspondes, entonces quizás tengo más alumnos de los que... ¿Estuviste inscrito desde el inicio? No, profe, me inscribí hace Ya. como la semana pasada. Ahí está, porque entonces en mi lista original te tengo que incluir porque no te tenía, cuando la imprimí no estabas. Ya, aclarado el punto me parece. Entonces, Amaya, ¿a quién tengo que agregar en este grupo? A la ¿A Carmen y a quién? ¿Ya? Carmen Carrión y Pamela Huichalaf. Carmen Carrión y Pamela. Ya, perfecto. Entonces este es el grupo París-Londres. Fantástico. Ya. Los cambios los voy a hacer después porque obviamente no lo puedo hacer acá. ¿Cuándo lo mandaron, María Jesús? A ver, a ver, a ver. Bueno, mira, aquí tengo, en la próxima lámina tengo a todas las otras personas. Yo creo que ahí está el grupo que tú me estás nombrando. Pero déjenme... hasta esta esquina, hasta este lugar, ¿dónde? ¿Ya? ¿Qué podemos saber de la arquitectura? Porque es bastante especial la arquitectura de ese sector. Historia. No se concentren, independiente que ustedes, quizás, estoy especulando, quieran centrarse en todo lo que tiene que ver con la dictadura, los detenidos desaparecidos y todo aquello. Si es que tuvieran esa idea, independiente de eso, averigüen la historia, los inicios de ese sector, por qué tiene esa arquitectura, desde cuándo comenzó, qué había en los inicios, quiénes vivían allí. Después se pueden centrar en la otra parte de la historia, que tiene que ver con todo el tema de la dictadura, y también qué pasa con el barrio hoy en día, ¿ya? No se queden solo con el saber de lo que a ustedes les puede haber parecido interesante en un principio, sino que abarquen lo que más puedan respecto de la historia del lugar. Y aparte de lo que yo les acabo de poner, los límites, la arquitectura y la historia, si hay algún otro aspecto que ustedes consideren que es interesante, porque alguien conoce un poco más a fondo el lugar, también levanten información. De manera tal que cuando vayamos a recorrer este lugar, ustedes ya sepan mucho más y se nutran con lo que están viendo, pero porque tienen algo en su cabeza que ya hace conexión en ustedes mismos con el barrio. ¿Se entiende?
Bien, espero que sí. Ya. Aquí yo tengo uno que decía sin grupo, que son todas las personas que me aparecían en la lista cuando yo fui chequeando a las personas que no las tenía con ningún grupo. Y aquí me figuraban 15 personas. Este grupo debería llegar a 13. Por lo tanto, los que no... 13 es el número máximo. Necesito grupos que estén conformados de manera equitativa. ¿Ya? Entonces necesito que... Bueno, aquí ya tengo que sacar de aquí a Carmen y a Pamela. Ya tendríamos 13. Ahí podríamos estar. ¿Ya? Bien. Esos son los grupos. Sí, me falta que el segundo grupo que mostré me diga dónde quiere estar. Es este. Y el último, ya, Santa Lucía. Ya, perfecto. Ya, ok. Ya estamos entonces, tenemos uno que es París-Londres, el otro Santa Lucía y el otro Quinta Normal y Yungay. Gracias. Uy, Santa Lucía, tienen tanta información. Primero, la historia, o sea, otra vez, no, los límites van a ser bastante evidentes, pero la ubicación histórica, cómo era la ciudad o el territorio antes de que fuéramos Santiago, ¿verdad? Un poco la historia en relación a la ubicación, cuál es la historia estratégica del cerro. Es tanta la información allí que a ustedes les va a costar a lo mejor un poco la selección y poder enfocarse en qué aspecto del cerro quieren centrarse. Ubicación, historia prehispánica, qué pasó después. Pueden hablar acerca de los mitos que hay en el sector, ¿verdad? Que buscando alguna vez información, encontré un mito urbano que dice que al fondo o en las catacumbas o como en el interior del cerro existe casi un ser reptiliano que antiguamente se perdía mucho vago porque era un sector donde había mucha gente que eran los sin casa, los desposeídos, y se perdía mucha gente, muchos niños y muchos vagabundos porque se le ofrecían como alimento a ese reptiliano que vivía al interior del cerro. Se supone que en algún momento coyuntural en cuanto a términos energéticos, hubo un trabajo muy importante porque el cerro es un punto de conexión energética con el universo que también como que cambió algo. Hay unas cosas muy interesantes del cerro, entonces pueden ser mitos, historia, ubicación, qué pasó a lo mejor si se quieren referir a algún periodo de la historia, con la historia de cuando se conformaron estos castillos que estaban arriba, el por qué hay castillos arriba, ¿verdad? La arquitectura, las intervenciones, la conformación del cerro, el cerro, cómo ha sido coyuntural para la historia o el devenir de la ciudad, cuál es su punto hoy en día. Hay bastante, ¿sí? Cualquier cosa me pueden mandar un correo y nos vamos, o la próxima clase, el próximo mañana, nos podemos quedar un poquito en la tarde, después de la clase y vemos por dónde pueden ir ustedes buscando información. Pero ahí tienen harto que buscar. ¿Estamos? Bien, chicos, estamos sobre la hora, así que espero el correo del grupo que falta. Ya vamos a ver quiénes van como turistas y cómo lo hacemos. Bien, chicos, ¿algún comentario o pregunta? Si no, quedamos hasta aquí y nos encontramos mañana. Ya, mándenme el correo, por favor, del grupo para tener ya los grupos bien conformados. Y un gusto, que estén muy bien. Ignacio, otra vez bienvenido. Que estén muy bien, chicos.